Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Espero que muy bien, que estén motivados, motivadas, contentos, contentas y muy felices. Bueno, hoy es sábado, es cierto, no es nuestro horario habitual de encuentro para quienes están compartiendo en este momento el vivo por Facebook. Es cierto que esto queda grabado, por tanto después lo pueden ver en el momento que quieran y además, bueno, para los que están viéndolo esto en el canal de YouTube, bienvenidos, bienvenidas también. Acuérdense a suscribirse, que eso es un buen gesto para que pueda seguir creciendo en contenido, para ir viendo también cuáles son aquellos temas que les interesan más o menos. Desde mi perspectiva siempre abordo la cuestión emocional porque me parece que es lo más importante a desarrollar dentro de nuestra vida, porque en general con lo que más tenemos conflicto, si bien es cierto que tenemos desbalance en varios de nuestros cuerpos, en el cuerpo emocional hay muchísimo desbalance y en definitiva es, bueno, en lo que más hago hincapié, ¿no? En lo que más me importa desarrollar y por eso es parte del contenido. Dentro de estas informaciones les quiero contar que también dentro de las próximas semanas va a haber algunos cambios en función de tiempos, agenda, estructura, organización de cómo voy compartiendo el contenido tanto en las redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram o en el canal de YouTube. Lo único que no va a tener cambios por ahora es Spotify, donde pueden encontrar los podcasts que generalmente están subidos los días lunes. Los días domingos son los live en Facebook y bueno, los días siguientes lo comparto en el canal de YouTube. Lo cierto es que si están atentos a todas las redes sociales van a encontrar el contenido porque ahí va. Eh, a partir de... Arrancamos, arrancamos con el tema de hoy. Esta trampa que significa evitar sentir. Es una trampa, realmente es una trampa. En estos últimos días me ha pasado transitar una situación no personal, no era una situación mía puntualmente, pero sí acompañar en el proceso a personas que no la estaban pasando bien y que estaban atravesando situaciones emocionales muy potentes. Entonces, en esa experiencia transitada, porque como ustedes saben somos espejo, si bien es cierto que esta situación la estaban atravesando personas puntuales, al estar en contacto conmigo, indudablemente algo se refleja, ¿no? Siempre estamos en espejo de otro ser humano para aprender en función del contraste, de las similitudes, de las coincidencias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo experimento estas situaciones, tomo inmediatamente la información y empiezo, bueno, a analizarla, ¿no? A hacerle este proceso de introspección, este proceso interno, y todo esto me llevó a analizar en profundidad esta situación de evitar, ocultar, camuflar las emociones. Y quiero decir que es algo que hacemos todos, claramente, todos tenemos este mecanismo, es muy natural que lo hagamos y es cierto que en mayor o menor medida todos encontramos esa forma de escapismo, ¿no? Esa forma de zafar, de evitar sentir aquello que creo que no me gusta tanto o que me va a generar un impacto o que me va a generar un cimbronazo o una crisis o simplemente que directamente, ¿no? Lo rechazo, lo evito inconscientemente, porque estos mecanismos, estas formas sorprendentes y tan habituales que tenemos los seres humanos de evitar nuestras emociones,
las hacemos todos, todo el tiempo. Y, por ejemplo, hablaba yo dentro de este proceso, ¿no?, energético que les estoy compartiendo, hablaba yo con una persona, por ejemplo, hace un par de días atrás y le decía, cada vez que yo, por ejemplo, tengo una especie de sensación de tristeza, o tristeza, o me siento triste y me siento abandonada por alguna razón, no importa cuál, digamos, porque puede ser simbólico o puede ser una sensación interna, puede ser un patrón de creencias. eh, Digo, quedémonos con qué siento. Cuando siento esa tristeza y ese abandono, quiero comer dulce, por ejemplo, quiero comer torta, quiero comer cosas mulliditas, ¿no? Me da como ganas de comer cosas cremosas, suaves, dulces. Y eso es una forma de evasión emocional para no sentir esa tristeza, ¿no? Cuando todo el sistema, desde el pensamiento y la creencia, conecta con la emoción, inmediatamente el cerebro desarrolla un mecanismo de defensa para decir, no sientas tristeza, no sientas ese abandono, no sientas eso que ya por alguna razón lo experimentaste y sabes que no te va a gustar o no te va a hacer sentir bien. ¿Cómo hago yo para compensar? Bueno, deseando, despertando este deseo, este antojo de comer dulce, cremosito, mullidito, que energéticamente, simbólicamente, esa comida, esa torta, ese postre dulce, mullidito, esponjoso, suave, dulce, representa lo que me está haciendo falta. Por eso es que ante la tristeza y la sensación de abandono, uno quiere compensar con algo que se sienta tierno, que se sienta amoroso, que se sienta dulce, ¿no? Bueno, así funciona nuestro cerebro, así funciona nuestro sistema de recompensas, así funcionan nuestras formas de evitar sentir lo que estamos sintiendo. ¿Cuándo lo hacemos? Y algunas personas lo hacen siempre, constantemente, durante años, incluso durante toda su vida, y otros lo hacen hasta que ese sistema de compensación empieza a entrar en déficit. Entonces, esa intención de compensación emocional externa, obviamente, es insuficiente para combatir la intensidad y la fuerza que esa emoción interna está teniendo. Ahí es cuando entramos en crisis, cuando yo, por ejemplo, empiezo a colapsar o a entrar en crisis o a no sentirme tan satisfecha en función de comer eso dulcecito, cremosito y mullidito, porque puede aparecer luego el sentimiento de culpa, puede aparecer luego el sentimiento de autocastigo, puede aparecer luego el sentimiento de que me estoy defraudando y de alguna forma eso es así. Entonces, la trampa de no sentir las emociones es que cuando yo intento camuflarlas, compensarlas, me genero una trampa en la que voy cayendo, una trampa que genero yo misma y que voy cayendo yo misma dentro de esa trampa. Y esto significa que cuanto mayor es la intensidad de esa emoción, mayor va a ser mi intención de balancear, ¿no? De camuflar. Cuando empieza a haber ese choque entre la emoción que quiere emerger o que pugna por ser sentida, que es en realidad su función, en la vida están las emociones para ser sentidas,
Cuando la emoción está queriendo expresarse y yo mentalmente estoy queriendo reprimirla, esa compensación que hace mi cerebro dura un rato, dura un momento. Inmediatamente después, pasada, descendiendo esa sensación de compensación y de control sobre lo que estoy sintiendo, aparecen emociones mucho más poderosas, en general emociones incómodas. Ustedes saben que no hay emociones negativas, solo emociones incómodas. Aparecen cada vez más emociones negativas o incómodas, y entonces entro como en un tobogán en el que no me va a quedar otra que sentir o sentir o sentir, o colapsar, o enfermar, o entrar en un conflicto interno tan profundo que me lleve a desbalances en otras áreas de mi vida, que puedan ser, por supuesto, vinculadas a las relaciones humanas, porque esa es la función también de nuestras emociones. Nuestras emociones son el GPS que nos permite ir viendo cómo estamos siendo en la vida, y siempre es en función de un otro, ¿no? Siempre cuando nos sentimos amados o ignorados, rechazados, valiosos, alegres, tristes, lo que sea, siempre es en función a una experiencia transitada, una experiencia vivida. Y entonces, claro, siempre es en relación a otra persona, siempre las emociones son en relación a otra persona. Entonces, todos evitamos de alguna manera sentir, sí, excepto que ya hayamos aprendido a transitar nuestras emociones, que ya hayamos desarrollado inteligencia emocional, que ya estemos en contacto con nuestro mundo interno. En definitiva, que hayamos perdido el miedo de sentir. Cuando nos permitimos sentir, exploramos la vida en plenitud, con todo lo que tiene, con lo bueno y con lo malo, porque además comprendemos que todo es un ratito, lo bueno, lo malo, o aquellas cosas que interpretamos como buenas o malas son un ratito, porque en definitiva lo otro es que en la vida no hay nada que sea bueno o malo, son simplemente experiencias en las que uno, desde su emoción y desde su inteligencia cognitiva, desde su patrón de creencias y de su modo de interpretar la vida, que ese modo de interpretar la vida siempre está vinculado a lo emocional, bueno, pueda darle un título, un matiz, un color, una intensidad, una intención, un propósito. ¿Qué es lo que estaría mal en este caso? No sentir las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son energía. La energía, cuando yo me refiero a que las emociones son energía, es que cargan esa descarga energética que es una emoción, tiene información. Es decir, yo estoy sintiendo una emoción, hay un movimiento energético y yo puedo identificar si esa emoción es cómoda o positiva, o es incómoda o negativa. Es información que yo estoy obteniendo para saber qué hacer con esa información que yo estoy obteniendo. Si esa información no tiene su proceso de transmutación, de experimentación, de expulsión, si yo no la expreso, se queda atascada, comprimida. Y eso va generando, con el tiempo, malestar, síntomas físicos, enfermedades, patrones de comportamiento, trastornos psicoemocionales. Es decir, empezamos a entrar en conflicto con nuestra existencia.
Entonces de lo que se trata es de tratar de evitar sentir, perderle el miedo a sentir. ¿Qué cosas hacemos para evitar sentir que están tan naturalizadas, son tan realizables, son tan fáciles? Hemos aprendido tan fácil a armar este mecanismo de defensa que son cosas muy comunes que hacemos constantemente. Así que les voy a contar para que identifiquen, para que logren comprender cuáles son esas formas de evasión de las emociones. Primero, dormir. Dormir, bueno, dicen que cualquier problema se resuelve con dormir, ¿no? Y es verdad, en cierto punto hay una razón. Es verdad que cuando nosotros dormimos, procesamos información, nuestro cerebro, nuestra mente se despeja, hay un reinicio, como un reseteo físico y psicológico. Por lo tanto, dormir es muy útil, es una gran herramienta. El tema está en cuando dormimos más de la cuenta, dormimos menos de la cuenta, dormimos mal o atravesamos alguna situación de no descanso. Esto indudablemente es un problema porque si tenemos problemas de insomnio hay un trastorno emocional detrás. Si dormimos muchas horas y todo el tiempo tenemos sueño y todo el tiempo estamos cansados y todo el tiempo estamos metidos en la cama con la frazada tapándonos la cabeza, estamos evadiendo sentir una emoción. Y esto trae consecuencias además de psicoemocionales fisiológicas también, porque quienes duermen mucho atraviesan alteraciones metabólicas, ¿no? No pueden procesar, su metabolismo se ralentiza, etc. Así que dormir es fantástico, pero que no sea un exceso, ¿no? Inclusive en ocasiones, como esto, como una forma de evitar afrontar la realidad. La segunda cosa que hacemos para evitar sentir es la hiperactividad o la multitarea o el multitasking que le dicen ahora, que es un mecanismo de escape. Hay quienes son capaces de dormir 15 horas diarias, 16 horas diarias y es una forma de escape. Bueno, hay otras personas que en cambio evitan descansar a toda costa. Cuantas más cosas hacen, mejor es el mecanismo de escapar a las emociones. Esas personas que arrancan a las 6 de la mañana y son las 12 de la noche y no pararon un segundo, no tuvieron un tiempo de pausa, de silencio, de parar, de detenerse, que están todo el tiempo haciendo muchas cosas al mismo tiempo y todo el tiempo sin detenerse. Esto de no dejarle espacio a nuestra mente, no permitir esa fisurita por donde pueda emerger esos ecos, esas vocecitas internas de los sentimientos complicados, de las emociones que estamos atravesando y guardando, demandan mucha energía, mucha energía. Entonces, quienes viven en multitasking son personas que tienen procesos ansiosos, son personas que terminan cayendo luego en accidentes, por ejemplo, o que tienen luego hipertensión, problemas cardíacos, estrés, ¿no? Toda esta cosa de reprimir y llenarme de actividades para no detenerme a pensar que estoy pensando, cómo me estoy sintiendo y sintiéndome a mi propio cuerpo emocional. Esas personas que son, por ejemplo, adictas al trabajo, ¿no? Los workaholics, por ejemplo, tienen esta conducta. Esas personas que
Solo piensan en trabajo, 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 el trabajo es toda su vida, cuantas más horas trabajan mejor, ocupan todo su tiempo en trabajar e inclusive muchas veces evitan espacios donde la emoción pudiera estar comprometida excusándose con el trabajo. La otra gran forma de evadirnos de las emociones es, bueno, la que mencioné cuando abrí la charla, ¿no? La comida. La comida es un mecanismo de escape emocional muy usado, porque es una de las formas más comunes en que las personas evitamos las emociones, porque es una forma de comernos eso que estamos sintiendo, ¿no? De hecho, la expresión esta de me como las palabras, me muerdo la lengua antes de decir tal cosa o qué sé yo. Si las cosas van mal en el trabajo, con la pareja, vacío emocional, existencial y tal, bueno, toda esa decepción, esa angustia, esa preocupación, esa vergüenza inclusive, hasta a veces culpa, bueno, todo tipo de emociones, lo que hacen es tragárselas justamente con cada bocado de alimentación en forma compulsiva. Y generalmente las personas que tienen trastornos de la alimentación, sea porque comen mucho, porque coman poco o porque rechazan lo que comen luego de comerlo, son personas que tienen ahí una carencia afectiva vinculada con la madre, ¿no? Que es el vínculo más fuerte relacionado con el amor y la comida, y cómo la comida es una forma de satisfacer, ¿no? De compensar, esto que les decía al principio, esto de compensar una carencia afectiva, un vacío emocional, un rechazo o una mala relación o una mala gestión emocional en vinculación con la madre. Hay trabajos, de hechos, de investigación que se han realizado que concluyen justamente en esto que estoy diciendo, ¿no? Que los trastornos de conducta alimentaria tienen este origen. Es un mecanismo de escape emocional y está muy vinculado esto con la relación con la madre. Otra forma de ir ocultando nuestras emociones, la culpa dirigida a los demás, ¿no? Es cuando la culpa no es mía y siempre es del otro. Hay personas que proyectan mucho, que han aprendido a escapar emocionalmente, que han creado una personalidad donde proyectan todos sus malestares y toda su frustración y todas sus limitaciones en los demás, en hombros ajenos. Entonces, cargan con la culpa a los demás, con los miedos a los demás, con el enojo a los demás y por supuesto con el mal humor a los demás. Esta cosa de la culpa dirigida a los demás, que es me pones de mal humor, me haces enojar, por tu culpa yo no pude hacer esto o aquello, ¿no? Este tipo de forma es un escape emocional porque es la imposibilidad, la incapacidad de tomar el poder personal que cada ser humano tiene para desarrollarse a sí mismo con todas sus potencialidades, con sus fortalezas y sus debilidades, pero como es una especie de cobardía emocional donde no se asume el poder interno, la responsabilidad de sus acciones, sus emociones y tal, le echa la culpa al otro, ¿no? Esta cosa de no es culpa mía, siempre es culpa del otro. El otro tiene la culpa. A mí me va mal porque el otro hizo esto o aquello. Yo me enojo porque el otro hace tal o cual cosa. Yo estoy de mal humor porque el mundo, el gobierno, los políticos, la educación, la plata, el trabajo, el tránsito, digamos, son gente que siempre y bajo cualquier circunstancia, ante una emoción que les es propia, en vez de responsabilizarse por lo que sienten,
proyectan afuera. Entonces, siempre la culpa afuera. Imagínense, ¿no? Quien pone toda la culpa afuera no puede avanzar ni un poquito, ¿no? No puede avanzar ni un poquito. Otro modo de escape emocional muy utilizado, muy de estos tiempos, muy propio de estos tiempos, son los videojuegos, las pantallas, los celulares, los dispositivos electrónicos. De hecho, ya están catalogados los videojuegos y las pantallas y la tecnología como una de las tantísimas formas de dependencia emocional, de adicción que los seres humanos podemos desarrollar. Cuando las personas utilizan este recurso constantemente para evadirse de la realidad, en este caso, bueno, son personas que están evitando sentir sus emociones, sumergiéndose en un mundo virtual, en un mundo paralelo, en un mundo fantasioso, como pudiera ser videojuegos, televisión, redes sociales, bueno, todo lo que los dispositivos electrónicos nos ofrecen, ¿no? Esos universos virtuales, el videojuego, las redes sociales, las plataformas de películas, de series, inclusive en otros tiempos la televisión, son formas de evadir y de aislar la realidad y de desconectar por completo del mundo real para vivir en ese mundo imaginario, donde todo lo que sucede, eso que estoy viendo, le pasa a un otro y no me está pasando a mí. Inclusive, esto lo pueden experimentar muy claramente cuando, por ejemplo, vemos una película o un contenido audiovisual que nos genera una emoción. Los seres humanos generalmente creen que esa emoción que están sintiendo es algo que les provoca el dispositivo, el videojuego, la película o la imagen que estén viendo, cuando esto no es real. La emoción siempre, absolutamente siempre, nos pertenece, es nuestra. No podríamos emocionarnos si no tuviéramos emociones. No podríamos, seríamos robots. Si no tuviéramos emociones, no podríamos emocionarnos. Cuando tenemos un estímulo externo que lo percibimos a través de nuestros sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, la vista, el oído, la percepción, la intuición, tal, cuando percibimos el estímulo externo, conectamos con nuestro sistema mental y emocional y nos impacta la emoción, pero es nuestra. Si vos estás mirando la tele y estás viendo algo que te enoja, ese enojo es tuyo. Si vos estás viendo una película y esa película te emociona y llorás, esa emoción es tuya. El tema está en esta trampa de creer que no es mi emoción, sino eso que estoy viendo, eso que está fuera de mí. Es una trampa muy heavy esta, ¿no? De hecho, este es el secreto del gran éxito de las películas románticas, de las películas de terror, del cine, ¿no? De las novelas y todo ese encantamiento que se genera creyendo que uno está viviendo y uno es parte de ese mundo virtual, evadiendo el mundo real, ¿ok? Otra forma, volcarse a los demás para no ser uno mismo, para no pensar uno mismo, para no definir quién es uno mismo. Centrarse en los hijos, en la pareja, en la familia o en cualquiera que necesite algo de nosotros y ponerlo en primer plano. Poner la mirada, el corazón y toda la fuerza de voluntad en los demás es un modo de distraer la mente, descuidando por completo nuestras auténticas necesidades. Este es sin duda otro recurso muy común cuando las personas evitan sus emociones,
puntualmente además bajo el argumento de me preocupo de los demás, soy demasiado empático o me gusta ayudar a los demás, etcétera. Siempre tiene que ir en balance. Está perfecto centrarnos por momentos en nuestros hijos, en la pareja, en la familia y en cualquier ser humano que nos necesite. Obviamente, somos seres sociales, por supuesto. El tema está en cuando esa atención ocupa el 100% de nuestra atención. De esa manera evitamos sentirnos a nosotros, estar atentos a nosotros y priorizarnos a nosotros y darnos cuenta que estamos sintiendo. Entonces, cuando damos, llega un momento que también colapsamos emocionalmente porque nos damos cuenta que estamos vacíos, que no nos conocemos, que no sabemos qué nos pasa y empezamos a sentirnos mal. Otra forma de escapismo es procrastinar, es decir, el hastío improductivo. Esto lo he mencionado en muchas oportunidades, en muchos videos de contenido en Facebook y tal, respecto de esta forma de encarar la vida que es bajo la procrastinación, es decir, dejarlo para después, pero dejarlo para después siempre para después. En lo posible, ese dejar para después hasta que alguien, un otro, lo haga. Detrás de la procrastinación no hay una cuestión de vagancia, no hay una cuestión de dejadez, no hay una cuestión de irresponsabilidad. Lo que se observa en ese tipo de casos, en ese tipo de acciones, es dilatar una situación producto de la inseguridad, la baja autoestima, el miedo, esas emociones que me impiden atravesar por eso que quiero atravesar. Es decir, lo dejo para después poniendo un montón de argumentos, que no tengo tiempo, que el trabajo, que fiaca, que vago, ¿no? Este tipo de argumentos, cuando en realidad de fondo es no me animo a hacerlo, me da miedo hacerlo. Y si no soy capaz de hacerlo, y si me miran mal por hacerlo, y si lo hago mal, ¿no? Esto tiene mucho que ver con baja autoestima, miedo e inseguridad personal, emociones difíciles de procesar y que no han sido ni siquiera aceptadas o reguladas por la persona. Por otro lado, y bueno, y además es una forma de evitar tomar contacto con la realidad, ¿no? Cuando estamos procrastinando, estamos como siempre pateando para adelante y entonces no nos hacemos cargo de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? De la realidad que estamos construyendo. Otra forma, pero bueno, ya lo mencioné recién, está vinculado con esto del escapismo audiovisual o el consumo de series. Las maratones de series nos sirven muchísimo para algo más que entretenernos. En muchos casos son ese refugio para poder descansar la mente. Esto está claro, creo que muchos lo hemos experimentado esto durante el aislamiento obligatorio, durante el proceso del 2020. Y pareciera que con cada capítulo de esa maratón de películas, de series, vamos como poniendo en off nuestra mente, nuestras preocupaciones, ¿no? Y vamos poniéndole on a esa historia que está afuera, a otra alternativa, a un mundo ideal que nos propone justamente la televisión,
las redes que tienen contenido audiovisual, las series, las plataformas de streaming y tal, ¿no? Es una forma de estar lejos de nuestra realidad. Es una forma de evadir emocionalmente lo que está sucediendo. Todo esto tiene que ver con la regulación, como todo en la vida, tiene que ver con la regulación. No está mal si un día te clavaste 7 capítulos de tu serie favorita. No está mal. El tema está si esto lo haces todos los fines de semana, o lo haces todos los días, o lo haces todas las noches, ¿no? Es como la regulación. No está mal disfrutar de un día de maratónico de Netflix. Está buenísimo, es un planazo. El tema está en si es lo único que haces. Y dentro de eso único que haces, no estás teniendo un tiempo para conectar con tu mundo interior, con tu mundo emocional. Las personas evitan sus emociones llevando su cuerpo al límite también. ¿Qué significa esto? Mucha actividad física. Es una forma de evadirnos de lo que estamos sintiendo. Esas personas que van al gimnasio 2 o 3 veces por día, que no, obviamente que no son deportistas de élite, ¿no? Son personas que están evadiendo, ¿no? Están cansando el cuerpo para después llegar a casa y dormir y no tener un tiempo para pensar, reflexionar, hacer la pausa y demás. Entonces, quedar sin aliento, agotados, pasar horas en el gimnasio, ejercitarse en casa haciendo todo el tiempo algo, y todo eso es para lograr que ese cansancio y ese agotamiento físico tenga todo el protagonismo suficiente como para evitar conectar con mi cuerpo emocional. Si soy todo cuerpo físico, me olvido del cuerpo emocional y me olvido del cuerpo mental también probablemente. Entonces es una manera, es una estrategia de desvincularnos emocionalmente. A lo mismo, todo tiene que ver con el equilibrio. Hacer actividad física es indispensable para el amor propio, la autoestima, para sentirnos en balance, para tener una buena calidad de vida, para tener salud, para tener la mente liberada, para canalizar emociones. La actividad física es fantástica. El tema está en cuando volcamos toda nuestra fuerza de voluntad, toda nuestra energía y todo nuestro tiempo a la actividad física. En cualquiera de estos aspectos, todo tiene que ver con el balance. Si lo hacemos de manera balanceada, son herramientas fantásticas. Si nos desbalanceamos y abusamos de estas estrategias, caemos en la evasión emocional. Es cierto que pueden existir más vías de escape, obviamente, que nos eviten aceptar o regular la angustia, el miedo, la inseguridad, la frustración, el enojo, el asco, la ira, la injusticia, ¿no? Hay un montón de emociones que atravesamos diariamente. El alcohol es una de ellas, el tabaco es otra de ellas, las drogas, los estupefacientes, inclusive las drogas legales, ¿no? Como el alcohol y el cigarrillo o los ansiolíticos. También de alguna forma nos aíslan de sentirnos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, todas maneras que tenemos muy habituales, muy utilizadas para escaparnos de nosotros mismos, para escaparnos de eso que estamos sintiendo. ¿Por qué es una trampa? Por lo que les dije al principio del contenido. Cuanto más evitemos sentir, más y peor vamos a sentir. Una de las cosas que yo he aprendido dentro de mi desarrollo espiritual y personal y tal, que quiero compartir con ustedes, es que la emoción es un instante. La emoción dura en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro sistema, en nuestro cuerpo,
90 segundos. A los 90 segundos, esa emoción puede ser liberada o puede ser reprimida. Si la emoción es liberada, se transmutó, pasó, salió de nuestro cuerpo. Si la emoción es reprimida, se densifica esa energía y se hace más grande y más grande y más grande y más grande hasta que empieza a generarnos incomodidad, síntomas, emociones mucho más potentes, mucho más difíciles de regular. Y ahí es cuando entramos en caos, cuando entramos en conflicto porque empezamos a ya tener trastornos importantes de la personalidad, trastornos psicoemocionales, trastornos en cualquiera de los aspectos de nuestra vida, trastornos de conducta, ¿no? Donde empieza a aparecer el insomnio, el estrés, la ansiedad, el miedo, los ataques de pánico, cuando empiezan a aparecer la depresión, o empieza a aparecer el aislamiento social, ¿no? el desconectarnos. De hecho, hay personas que han trabajado tanto evadir sus emociones que hay un trastorno de la personalidad que tiene que ver con el narcisista o con el psicópata, ¿no? Que es gente que se desconecta a tal punto de sus emociones que desarrolla una personalidad psicópata. Es decir, que no siente el dolor del otro porque tampoco siente el dolor propio. Esto es importante, digamos. No es verdad, no es que todos nos vamos a volver psicópatas, obviamente, pero quiero decir, se puede llegar a ese punto, ¿no? A ese punto en el que me desconecto tanto de mis emociones que no las puedo vivir, que no las puedo expresar, que no las puedo sentir y por ende no puedo percibir al otro, no puedo conectar con el otro, no puedo sentir al otro, porque como no me siento a mí mismo, a mí misma, tampoco puedo percibir al otro. Porque la relación interpersonal, es como les decía hace un rato respecto de la relación que formamos con la evasión de la tele, las películas, las series, los videojuegos, el teléfono, la pantalla y tal. Cuando yo me desconecto emocionalmente, no logro esa empatía que necesito para percibirme, porque yo soy porque el otro es. Siempre es así. Uno siempre es en función del otro. Aprendemos por contraste, aprendemos por vínculo, por eso somos seres sociales, porque yo necesito de mi manada, de mi comunidad, de los seres humanos, para aprender qué es ser humano. Es eso. Entonces cuando conectamos con nuestras emociones en relación a otra persona, por ejemplo, en este caso, sucede lo mismo que con la televisión o con las películas o con la pantalla que sea. Yo puedo transmitir mi emoción, pero esa emoción es mía. Cuando yo conecto con alguien y ese alguien me gusta, es porque yo sé lo que significa gustar, porque puedo reconocer lo que me gusta y lo que no. Pero para reconocer lo que me gusta y lo que no, tengo que ir adentro para saber, para sentir, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Y cómo hago yo para experimentar eso? En relación a otro. Cuando yo estoy en contacto con el otro, esto me gusta, esto no me gusta. Así aprendemos. Esa es la función de nuestras emociones. Entonces nuestra responsabilidad para nuestro desarrollo emocional, nuestro desarrollo espiritual y tal, es justamente usar efectivamente esa herramienta que son las emociones. Cuando vos sentís amor, ese amor
no te lo está dando el otro. Es tu capacidad de reconocer el amor que hay en vos. Cuando vos estás enojado con otro, no es el otro el que te enoja. Es tu enojo y tu capacidad de darte cuenta qué cosas te enojan, qué cosas provocan enojo dentro tuyo, ¿no? Entonces, escaparnos de las emociones es una trampa porque mientras creemos que las evitamos, nos sentimos y las llevamos re bien y vamos que vamos, adentro es una bomba de tiempo y nos desconecta de quiénes somos nosotros en verdad y quién es el otro, quién es uno en relación a uno y quién es uno en relación al otro. Entonces no podemos apreciar, no podemos amar, no podemos valorar, no podemos percibir, no podemos conectar. En definitiva, que de eso se trata con el otro. Nivel, ¿ok? A veces nos vamos a escapar y nos vamos a comer una torta mullidita con crema y tal, y otras veces nos vamos a hacer una maratón de Netflix, y otras veces nos vamos a sentar en silencio con nosotros mismos, con nuestro interior, para saber qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo. Y percibirnos en la totalidad que somos, de cuerpo, mente y espíritu. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva, que reflexionen sobre esto si tienen ganas, es la intención, es mi aporte. Y bueno, y nos vamos a volver a encontrar. Los cambios que voy a ir haciendo en la página y en todo lo voy a ir contando para los que están interesados, por supuesto, y a los que les interesa este contenido para ir trabajando en su desarrollo personal. Pero estamos en contacto, ¿sí? Que tengan un fin de semana bonito. Mañana, entre otras cosas, es el Día de la Madre. Así que un beso para todas las madres y bueno, y pásenlo de la mejor manera posible, comprendiendo que sanar la relación con mamá energéticamente es la tarea más compleja que tenemos para atravesar los seres humanos. Les mando un beso, que tengan un fin de semana bonito. Próximamente nos volvemos a encontrar. Chao.